Buenos días. Buenos días a todos en Horizonte Sur. Buenos días, Clara. Buenos días, Jorge Rulli. Bueno, vamos a dialogar hoy, vamos a cambiar ideas acerca de las situaciones que tanto nos preocupan. Desde siempre hemos pensado que imaginar que la Argentina podía estar fuera de la crisis internacional que ha sometido y ha puesto de rodillas a países tan importantes como España, como Italia, como Grecia, era una utopía. Aunque sabemos que sentirnos fuera del mundo y ver al mundo como desde un balcón es uno de los vicios de la dirigencia argentina, hemos tratado en todo momento de recordar que estamos en el planeta Tierra y que alegrarnos porque los cambios climáticos parecieran favorecer a zonas antes carentes de humedad y ahora que podrían recibir la soja transgénica era una soberana estupidez. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros planteamos los problemas ecológicos del mundo actual, recibimos esta respuesta: los cambios climáticos a la Argentina la favorecen. A la Argentina también la favorece la sequía en el medio oeste norteamericano, claro. Es una visión estrecha y a corto plazo. En realidad, el cambio climático nos está llegando y nos está llegando de manera pavorosa, como a todos los países. Estamos inmersos en una realidad que establece horizontes absolutamente inciertos. También hemos dicho en los últimos tiempos, hemos afirmado que hay un colapso gerencial en la Argentina. O sea, una clase dirigente convertida en clase gerencial, que ya no tiene el poder de conducir, ni tiene un proyecto para el pueblo argentino, es algo que se ha convertido, que se ha desajustado con la realidad de un país que va requiriendo otro tipo de destino. O sea, se nota una contradicción cada vez más fuerte entre los gerentes y las necesidades del pueblo argentino, además bajo sucesivas crisis, ¿no? Como la crisis que conocemos, la crisis energética, que es muy fuerte, crisis financieras, la inflación, etcétera, y ahora otra situación que estamos anunciando y que ya se vive, no solamente el cambio climático, sino la crisis de los suelos, o sea, la pérdida notable de suelos que va a afectar nuestras exportaciones inevitablemente. Es decir, el colapso gerencial de la clase dirigente, que trata de ser compensado demostrándole a las corporaciones, que son las que tienen el verdadero poder, que todavía tienen agallas para continuar haciendo lo que hacen. Tenemos el caso de las últimas declaraciones de nuestra Presidente días atrás en la Bolsa de Comercio, de Buenos Aires, donde Cristina dice textualmente, dice: los bancos y el Merval nunca ganaron tanta plata como con este gobierno, y estoy orgullosa de formar parte de un gobierno que posee los salarios más altos de América Latina y que propició el crecimiento de las empresas. Bueno, este tipo de manifestaciones, más allá de la verdad o de la mentira que entrañan, simplemente son gestos para ganar el respaldo de los que realmente tienen el poder. Y lo que estoy diciendo es que los gerentes representan y administran a nombre de otros. Y el tema que nos preocupa es que cuando hablamos de política, y me estoy refiriendo no solamente al oficialismo, sino también a todos los sectores de la oposición o de los sectores que se preparan a reemplazar a estos gerentes y que se están reuniendo por todas partes, porque hay reuniones políticas por todas partes, asados y convocatorias de gente que hace años no se veía y ahora están en estrecha comunicación, y esto a mí me anticipa que viene un cambio. Pero lo que no noto es que en ninguna de estas conversaciones se hable del modelo de país. Y esto es gravísimo, porque indica de que el reemplazo va a ser gerencial si lo hubiese, pero que el país
va a seguir siendo el mismo. O sea que no hay una propuesta de cambiar nada de lo que se viene llevando, y lo que se viene llevando es soja, megaminería, más megaminería. Y a propósito de eso, en esta semana tenemos, ¿no es cierto, Clara?, algunas novedades bastante importantes en un encuentro bastante significativo del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Lorenzo Basso, que anunció la firma de la resolución que aprueba la liberación comercial y el uso de un nuevo evento biotecnológico de maíz de la Dow AgroScience, que contiene 5 genes, 3 de resistencia a insectos y 2 de tolerancia a herbicidas, o sea, el famoso Roundup. Se trata de la PowerCore TM, desarrollo de Dow AgroScience y Monsanto, y aquí aparece de nuevo Monsanto, todo un tema, porque vemos cómo hay una presencia cada vez más protagónica, y yo diría hasta política, de Monsanto en el escenario político nacional, ¿no? Yo me arriesgué a decirlo cuando Monsanto y Syngenta se instalan en la provincia de Córdoba, que hay un aval como grandes electores del desarrollo político argentino para De la Sota. Bueno, De la Sota parece como rejuvenecido con este respaldo, porque se ha lanzado a figurar en los diarios constantemente, y además a hacer un encuentro que yo considero significativo con Wiener y con Rodríguez Sá, un encuentro para demandar al Estado Nacional por los dineros que se le deben a la provincia o a las provincias. Es decir, ha acentuado su rol protagónico, y me parece que la presencia de Monsanto tiene cada vez más que ver con estas situaciones cambiantes. Además, basta poner las radios en la mañana para escuchar hablar de Monsanto, pero de Monsanto no ya como hablábamos antes, de una especie de fantasma, como hablaba Marie Robin, ¿no?, en su libro El mundo según Monsanto, sino ahora de Monsanto como una presencia empresaria en el país, con su gente, con sus ejecutivos, hablando de estas cuestiones. ¿Sí? Que siempre, en realidad, siempre estuvo. Siempre estuvo, y pero empezó subliminalmente metiéndose, claro, por ejemplo, en las universidades. No, sin duda. ¿No? Entonces pero ahora es descarado. Ahora es descarado, claro. Ahora hay una presencia ya fáctica, ¿no? Sí, real, y además auspiciada, porque nuestra presidenta, lamentablemente, cuando se reunió con un montón de empresas transnacionales en el Council of America, orgullosamente mostró que tenía un prospecto de Monsanto. Ah, claro. Sí, también, es decir, para justamente la instalación de Monsanto en la provincia de Córdoba. Es decir, que además parece que es fomentado y regado, y parece que es bueno. Así es. Y tenemos alguna cosa de Barañao, por ejemplo, ¿no? Que puede ser significativa, claro, como complemento a esto que estamos diciendo. Claro, porque Barañao es nuestro ministro de Ciencia y Tecnología. Claro, digamos, si hay una política que sí ha implementado este gobierno como política de Estado, es la política referida al área de ciencia y tecnología. Sí. Como ellos la encaran, ¿no? Entonces tenemos las declaraciones del ministro Lino Barañao la semana pasada en un semanario que sale los días domingos, y realmente es bastante espeluznante, ¿no? Viene hablando por ejemplo, de la importancia de hacer doctorados, porque ahora parece que las carreras de grado han adquirido el nivel de una escuela secundaria. Entonces ahora, digamos, para realmente valer en el ámbito de la investigación, hay que tener un posgrado, que el posgrado se paga. Por supuesto, son todos pagos, de esto no habla. Es la privatización de la educación. Exactamente. Entonces dice, la universidad carga el disco rígido de una cantidad de información, pero no la capacidad de hacer preguntas nuevas. ¿Qué tal? O sea que ahora nos enteramos que la universidad no sirve para hacer preguntas nuevas, para despertar, ¿no?, intenciones. Él lo ratifica, lo consolida, y eso ¿quién lo da? El doctorado. Son 5 años, pero después se piden prórrogas. Él dice que tendría que ser más corto el doctorado. Y entonces vamos a ver qué es lo que proyecta Barañao con todos los doctores que van a salir de las universidades públicas, después de haber pagado su doctorado. Bueno, dice que tienen que llegar los científicos a los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales tienen que ser asesorados por doctores. Y además le dice, hay una cantidad importante de problemas ambientales en la Argentina: agua, contaminación en las ciudades, denuncias sobre glifosato, o sea, no son problemas con el glifosato, son denuncias sobre glifosato, debates sobre minería a cielo abierto. El tema ambiental está ahora en los doctorados, como otros, no es que tenga una prioridad particular.
dichos, repitamos, esto lo está diciendo el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. Estamos tratando de implementar una línea de trabajo que se llama municipios.doc, dice nuestro ministro. Y sigue diciendo, por ejemplo, acá viene la perlita, ¿no?, de por qué gana Monsanto y ganan las patentes y gana el mejoramiento de semillas. Lo que hay que hacer, viene hablando del problema de las ovejas que destruyen el suelo y las bondades de las vicuñas que se crían en el norte del país. Entonces dice, lo que hay que hacer es que la vicuña se industrialice con alta calidad en el lugar. El productor jujeño haga un pullover que se pueda vender en Europa en competencia con un pullover italiano, con una etiqueta que diga que fue hecho por las comunidades originarias, con trabajo justo, con salvaguarda del medio ambiente. Es decir, el ministro de Ciencia y Tecnología y las políticas de Estado que se están implementando en nuestro país están hablando de negocios, de cómo hacer mejores negocios. Entonces, sigue insistiendo, esta etiqueta le da valor a ese pullover. Mirá vos, lo mismo pasa con los cultivos andinos. No solo la quinoa está de moda, es decir, que lo que se cultiva en este país es, digamos, la quinoa es un problema de moda, no es un problema de que es un alimento ancestral que tiene un montón de propiedades y con el cual las comunidades andinas han sobrevivido hasta el día de la fecha. No, no tiene nada que ver con eso, es una moda y es un negocio. Entonces, sigue diciendo el ministro de Ciencia y Tecnología, me río por no llorar, les digo, les cuento, cuando leo esto, no solo la quinoa está de moda, sino también una planta a la que le pongo todas las fichas, que es el yacón. Una especie de batata que es dulce, pero tiene un tipo de azúcar apta para diabéticos. Y acá viene lo peor de nuestro ministro. Todo el tema de los probióticos, los alimentos que producen efectos saludables, es importante. Existen unos 200 millones de diabéticos en el mundo. Hay un mercado de millones de personas en Medio Oriente, China, India, que ahora comen mucho y no hacen ejercicio. Producir jaleas o edulcorantes con esa etiquetita que les decía antes, es hacer también que nuestra población del norte, se refiere a las comunidades originarias, viva de lo que produjo históricamente. Es decir, ¿cómo hace el ministro de Ciencia y Tecnología para asociar la producción natural y a pequeña escala de las comunidades con un negocio para alimentar a 200 o 300 millones de diabéticos? ¿Cómo hace ese salto dialéctico y cualitativo? Bueno, y después sigue hablando el ministro de la maravilla del patentamiento de semillas, y esto se relaciona con lo que veníamos hablando de Monsanto. Y también estaba pensando yo en que en última instancia estos largos discursos del ministro de Ciencia y Tecnología sobre una zona que conoce muy poco, que es la provincia de Jujuy, terminan en manos de personajes como Milagros Salas y su patota, ¿no? De manera que, bueno, sería interesante conocer qué opina la nata sobre esto. Porque en última instancia son esa la gente que va a implementar estas políticas, no es el gobernador. Y vamos a volver sobre el tema de la pérdida de poder de las dirigencias y de la fragmentación y de la aparición de estos grupos parapolíticos, tanto en Jujuy, en este caso reciente, que ha sido, bueno, debido a la situación de la nata tan conocido, como en otros lugares del país, ¿no? Pero había también un tema de Faura sobre el Claro, no, porque digamos, parece que estamos hablando de temas, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, de cómo, digamos, a mí me parece que hay como un esfuerzo, una sobreactuación. Hay como una sobreactuación de los gerentes para demostrar que siguen siendo eficientes. Claro, que ellos son los, que hay una pelea entre gerentes, digamos. La pelea sería por quién gerencia mejor esto y quién, digamos, aumenta los negocios de las empresas. Claro, te imaginas, esta semana yo vi una foto, no sé en qué diario, uno de los diarios, que muestra cómo el ex ministro Labaña convocó a su equipo. Entonces hay una foto reunido Labaña con los equipos. ¿Te imaginas? Esa foto no la vemos nosotros nada más, la ven los gerentes que están en el gobierno y que inmediatamente dicen, tenemos que hacer méritos porque o sea, Cristina siente que le respiran en la nuca, pero Guillermo Moreno también, Lino Barañao siente que le respiran en la nuca. ¿Se entiende cuando... ¿Qué significa esto de que te respiran en la nuca, no? Lo terrible de que eras cazador y ahora sos presa, ¿no? Entonces tenés que hacer mérito. Lo terrible es como en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito universitario, donde este gobierno ha adquirido muchísimos apoyos, es decir,
el kirchnerismo se ha hecho fuerte, entre comillas, en el ámbito universitario que lo sostiene, hay un montón de gente muy bien intencionada, profesionales que deben creer que están haciendo lo mejor por la patria, por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos, y son cómplices absolutos de esto, digamos, dando elementos a aquellos que van a decir después: yo soy mejor gerente que este, pero voy a hacer esto. Por ejemplo, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires anuncia la creación de un grupo de estudio y trabajo ¿en qué? En biocombustibles. ¿Qué tal? Queremos generar debates y proponer soluciones concretas que signifiquen una mejora en la soberanía energética de nuestro país y en la generación de fuentes de trabajo genuinos, porque siempre es soberanía, trabajo, ¿no? El mundo está cambiando muy rápido, dice este grupo de investigadores que, bueno, son egresados que trabajan en el área de cultivos industriales, cerealicultura, biomoléculas, bioquímica, química analítica y floricultura. Mirá cuánta gente, cuántos profesionales de distintas áreas abocados a trabajar en el tema de los biocombustibles. El mundo está cambiando, dicen, y en este cambio de paradigma energético, los biocombustibles pueden ser parte de la solución. Y afortunadamente la Argentina está muy bien posicionada en este aspecto. Y por supuesto señalan que el biodiesel es un ejemplo muy exitoso, y entonces nosotros tenemos que aclarar de qué se hacen estos bio que nosotros llamamos agrocombustibles. ¿De qué se hacen? En el 90%. Porque ¿De cereales o de...? De cereales, de maíz, digamos, de maíz, de soja. ¿Esto qué implica? Más hectáreas cultivadas. Días pasados teníamos una consigna elaborada por algún joven acerca de esto. ¿Cómo te acuerdas? Sí, encuentran, ¿no?, en la República Argentina armas de destrucción masiva. O era otra, esa también es buena. Encuentran en Argentina una noticia que se difundió por el mundo. Encuentran armas de destrucción masiva, el Paco y la milanesa de soja. ¿Y la otra cuál era? La de los biocombustibles. ¿Cómo era? No me acuerdo. Te la di a vos, no, pero trampa, te la di a vos, no la traje escrita. Hay un montón, ya la van a... Bueno, pero vamos a tratar de recordarla, recuperarla para la segunda parte, después de la música. Si te parece, yo creo que lo que tendríamos que tratar hoy es qué viene después del progresismo, qué viene después del camporismo, qué viene después de esto. Igual esperá que tengo más para decir, porque digamos, porque en esta fragmentación absoluta de la realidad, para cerrar este primer bloque, sí, vamos a decir que la Facultad de Agronomía está investigando y promoviendo los biocombustibles porque son buenos, porque en esta crisis energética parece que cultivar... Podemos aportar al mundo comida para los motores de Europa. Eso sería... tenemos al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Brañao, hablando de que la Argentina va patentando genes, va a ganar millones y millones de pesos con los cuales patentando, con los cuales va a financiar más investigación, ¿no? Y también exportando glucosa etiquetada para los diabéticos chinos. Y además diciendo que hay denuncias sobre el glifosato, dice el ministro de Ciencia y Tecnología. No, el problema son las denuncias. Pero paralelamente, otra área de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hay biólogos que están preocupados por el glifosato en el agua. Dicen, no, la contaminación es cierta, ¿qué podemos hacer? Y entonces han descubierto unos mejillines. ¿Quién los trajo, los mejillones esos? Unos mejillones de río que vinieron de casualidad en los barcos que vienen de China a cargar la soja al puerto de Rosario. Y resulta que vinieron en el año 91, 92 y ahora son una plaga impresionante. Nosotros, en muchos programas de Horizonte Sur hemos denunciado cómo los barcos que vienen de China vienen cargados de agua, de ríos, de Tonquín o de otros lugares, que en esos barcos vienen larvas, huevos y animales de todo tipo que son sembrados generosamente en nuestros propios ríos sin ningún control de parte del Estado argentino. Entonces, mientras aquí se insiste en que nos roban el agua, en realidad el problema que tenemos nosotros no es que se llevan el agua, sino que nos traen agua de China, porque cada uno de esos miles y miles de barcos que vienen a buscar soja, vienen cargados de agua, lastrados con agua que es abandonada en el río Paraná. Entonces, lo que tenemos es una infestación de animales que no son propios de nuestro ecosistema. Se llama limnoperna. Limnoperna, claro. Limnoperna. Es un mejillón de río que además, aclaremos, no es comestible. Y resulta que hay algunas... Y que tapona todas las cañerías. Y está llegando, ya allá sí está, y creando gravísimos problemas en las represas y en las cañerías de las usinas. Bueno, la cuestión es que hay algunos biólogos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires que, a raíz de esta sobrepoblación y esta reproducción
de estos pequeños crustáceos. Claro, exactamente. Moluscos. Moluscos son. Sí. Bueno, imparable. Entonces se pusieron a investigarlo. Y eureka. Han descubierto que sería la solución para eliminar el glifosato de las aguas. Procesan el glifosato, los bichitos. Exactamente, porque las valvas tienen unas bacterias que son los primeros filtros y después el mismo organismo del bichito. Claro. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Es que hay que ver el lado bueno, vos insistís en lo negativo. Claro, yo insisto en lo negativo, pero lamentablemente es tanto lo negativo que hasta el mismo biólogo que investiga, que se llama Daniel Cataldo y que fue anunciado con bombos y platillos esta noticia como que era maravillosa, él mismo dice, este es un primer paso muy auspicioso, pero hay que seguir trabajando. Y aclara, hay que tener en cuenta que este bivalvo, al degradar el herbicida, que es un compuesto organofosforado, filtra el herbicida, pero elimina el fósforo que tiene ese herbicida, lo elimina en las aguas. ¿Y qué produce el fósforo en las aguas? La eutrofización. ¿Qué es esto? Aumenta la cantidad de nutrientes, porque el fósforo... En el agua, claro. En el agua es un nutriente que hace que proliferen algas tóxicas, con lo cual, digamos, reemplazamos el glifosato en el agua por una masa informe y monstruosa de algas que oscurecen las aguas y que hacen que esas aguas no sirvan para nada. Bueno, me parece que estás negativo hoy. Sí, estoy un poco negativo. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música y después seguimos con Horizonte Sur. Vea, hace ya 40 años en mi carta a los pueblos del mundo recomendé cuidar con uñas y dientes nuestros recursos naturales. Anticipé que cada gramo de materia prima que nos dejáramos arrebatar equivaldrían a kilos de alimento que dejamos de producir. Y no me equivoqué. Hoy resulta que tenemos un país colonizado por monopolios internacionales, junto a una clase dirigente gerencial más preocupada en hacer negocios que en promover la felicidad del pueblo. Horizonte Sur, sábados 9 de la mañana, AM 690, K24 en radio. Déjenme mandarle un fraternal saludo a Jorge Rulli y a la muchachada de Horizonte Sur. Nosotros decimos lo mismo que Perón, o Perón dice lo mismo que nosotros. Me parece que este Perón nos repite, ¿no? Sí, nos está copiando. Nos está copiando. Nos está escuchando Horizonte Sur. Y bueno, y escuchamos también a Nelly Omar, ¿no? Sí. La semana pasada no la habíamos traído, bueno, la traemos ahora porque es eterna y es constante, ¿no? Nelly Omar cantando a la descamisada, a Eva Perón. Y además aclarando que Nelly Omar siempre hablaba de Perón y Eva Perón, ¿no? Siempre hablaba de Juan y Eva. Y sigue hablando Nelly Omar. Estábamos hablando de ciencia, de tecnología, y queríamos compartir con ustedes, porque a raíz de estos debates que se dieron cuando se anunció en el diario Tiempo Argentino, con bombos y platillos, que aparecía este bichito maravilloso y mágico como posible combatidor de las concentraciones altas de glifosato en el agua, porque la periodista comentaba que se echan 200 millones de litros de glifosato sobre los cada vez más extensos campos sembrados con soja de la Argentina. Esto lo decía la periodista, estaba describiendo algo real. Parece que para nuestro ministro de Ciencia y Tecnología simplemente son denuncias, no es una realidad existente, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos una compañera integrante del grupo de reflexión rural que se llama Lilian Joensen, a quien le mandamos saludos porque está un poquito lejos Lilian, por eso no la podemos llamar para que nos lo cuente ella telefónicamente, para escuchar su voz. Está viviendo en las Islas Feroe, allá lejos, ¿no? Que pertenecen a Dinamarca, pero están más cerca de Islandia que de Dinamarca, esas islas. Lilian es bióloga molecular y trabajó en investigación científica aquí tratando de investigar sobre el mal de Chagas, que es un mal que realmente aqueja a los argentinos, y cuando se pidió plata para investigar ese tema, que era un tema de salud de la población, de dignidad del pueblo argentino y de vivir mejor, el actual ministro de Ciencia y Tecnología se los negó. Al centro de investigación Fatala le negó los fondos para hacer ese proceso de investigación. Bueno, entonces Lilian, a raíz de esta noticia acerca de estos bivalvos, ¿no? De estos mejillones de río orientales, que serían
la magia que resuelve el problema del glifosato, dice: creo que esta muestra de esperanza es producto de la esquizofrenia fragmentaria, neutralizadora de la realidad que ataca a la modernidad cientificista. O más probablemente es simplemente el miedo de algunos grupos científicos a decir las cosas como son en su totalidad para no ofender a la agroindustria y al ministro de Ciencia y Técnica. Y de esa forma, a la larga, si lo denuncian, perderían los fondos del FONCIT, del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y demás. Consecuencia que puede llegar a tener el poner de mal humor a los patrones directos o indirectos de la ciencia actual en la Argentina y el resto del mundo. Pero hay que saber leer entre líneas, dice Lilian, ¿no? Porque ahí está el mensaje verdadero del biólogo Cataldo, que dice que hay que recordar que para que te publiquen un artículo o para que no te defenestren del mundo científico reconocido, siempre hay que dar una de arena y después una de cal. Hay que neutralizar el mensaje real negativo. Pero esto que se describe aquí es otro desastre agregado y de ninguna manera un mensaje alentador. Se lo mire como se lo quiera mirar. A partir de esto, digo yo, dice Lilian, ¿no era que el glifosato era inocuo? ¿Para qué se ponen a investigar, no? Esto lo decimos nosotros. Por favor, entiéndase esto como un sarcasmo. Lo aclaro porque veo que muchos han perdido la habilidad de leer entre líneas que se había aprendido durante la otra dictadura que antecedió a esta dictadura de este mundo feliz, cientificista, reduccionista actual. Lástima que los mismos que se han convencido de haber combatido a la dictadura anterior son fanáticos defensores de esta dictadura global corporativa de las transnacionales, a un nivel que raya con la locura y la estupidez de los que nos han entregado sin misericordia y sin asco a los de la calaña de Monsanto y la Barrick-Gold. Esto vale aclararlo, lo dice una científica, ¿no? Una persona que ha creído en la ciencia, que ha investigado y que conoce el mundo científico desde adentro. Y de cómo los científicos tienen que escribir informes inocuos donde describen una realidad pero nunca dicen esto es bueno o es malo. No lo pueden decir. Los buenos no lo pueden decir y los malos no lo quieren decir. Bueno, yo quisiera recoger algunos conceptos que ha estado leyendo nuestra amiga aquí Clara, acerca de cosas que dice Lilian, que es la fragmentación del pensamiento científico, ¿no? Esa fragmentación de ese pensamiento moderno que nosotros hemos cuestionado tanto cuando hablamos de decolonialidad, y sentimos que nos quieren vender una propuesta decolonial en los marcos de la modernidad, o sea, como que tenemos que hacernos cargo de la herencia de Occidente. A lo mejor con los ojos rasgados de los chinos, pero es la misma herencia. Claro, es decir, hablar de decolonialidad, pero ya con una estructura que ya está instalada. Entonces, pero bueno, esa fragmentación del pensamiento científico se da también en el campo social. Absolutamente. Porque yo me había propuesto hoy decir algunas cosas acerca de qué viene después del progresismo, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque es la herencia de un modo de ver el mundo, que las consecuencias las vamos a pagar nosotros o nuestros hijos. Pero es una manera de ir quebrando el mundo y tratar de analizarlo deteniéndose en cada fragmento, perdiendo de vista el conjunto, aquello que decíamos, la holística, ¿no? La mirada común. Eso ya no existe más. No, entonces, y se orada permanentemente. Es decir, entonces, claro, a veces nos quejamos porque hay expertos. El otro día leí un chiste muy gracioso de alguien que tenía un problema testicular, ¿no? Y entonces, bueno, se va un médico. Pero, claro, él se fijó que decía doctor, y en realidad era un abogado, pero él no sabía. Entonces le dice que cuando el abogado no está presente, cuando está delante del que supone un médico, le pregunta, bueno, ¿cuál es el problema? Se baja los pantalones y dice, mire, tengo un problema, tengo el izquierdo tremendamente inflamado y me duele. Y entonces le dice, señor, usted se ha equivocado, yo soy experto en derecho. Dice, lo que menos imaginaba es que había médicos expertos en testículo derecho. Bueno, esto que parece una broma, no lo es. O sea, hay políticos expertos también en fragmentos y dedicados a un fragmento. ¿O ustedes creen que lo que hace Moreno tiene algo que ver
sino en el campo del agronegocio y de las corporaciones, con lo que hace Barañó, con lo que hace con los otros ministros, cuando no hay reuniones de gabinete hace años. Entonces, ¿cómo se conduce un país sin una reunión de gabinete? O sea, sin un trabajo en equipo. ¿Cómo se conduce un país donde los que lo conducen no dialogan y se trampean entre sí y se hacen zancadillas? Es una magia, ¿no? Realmente es una magia. Aquello de que Dios está con la Argentina debe ser verdad, porque si no, ya como barco nos habríamos hundido hace mucho tiempo. Pero bueno, yo recuerdo siempre que alguna gente amiga decía, allá por los 70, que después de los excesos de la izquierda viene la derecha. Porque la realidad produce esos bandazos, ¿no? Eso en los 70, cuando había izquierda y había derecha. Claro, y cuando una política conservadora generaba un proceso de izquierda, y un proceso de izquierda, cuando se extralimitaba, provocaba un reflujo de la derecha. En realidad nosotros nos formamos en esta idea de péndulo, y que había que tener cuidado con lo que venía después. Digamos, uno invertía en algo y tenía que evitar saber que los errores se pagaban. Ahora parece que por una parte se han olvidado que los errores se pagan, pero por la otra es probable que al no haber izquierdas ni derechas la situación no sea la misma. ¿Se entiende? No, que evidentemente estamos en un cambio de era. Cuando decimos que no estamos en un cambio de era, estamos en un cambio de era. Pero es probable que las consecuencias de lo que estamos invirtiendo en estos días, viendo y criticando, también las paguemos. Sí, sí. O sea, yo veo que lo que viene después de Cristina es una mayor crispación de la fragmentación y sobre todo un fenómeno de desorganización, en el sentido que corresponde a la ley de la termodinámica, o sea, la degradación de la energía en todo sentido. Y me lo decía nuestro compañero ayer, nuestro compañero Fernando, a propósito de estas situaciones que se dieron en Jujuy, con Milagro Salas, me decía, el gobernador salió a exculparse respecto a la nata, y a disculparse y a solidarizarse inclusive, pero en realidad el gobernador ya no gobierna. Las calles o son de Milagros, o son de otras bandas, o son de los narcos. O sea, la realidad jujeña hoy no es controlada por nadie. Y también días pasados también me decían esto de un municipio que va fijando o anticipando las políticas en el Gran Buenos Aires, que es Moreno, donde me decía un periodista, altos funcionarios me han confesado que el municipio se les ha ido de las manos. Entonces, tanto el poblamiento de las orillas del Reconquista como los últimos 15 homicidios habidos en el marco de un mes apenas, ¿no? Políticas de inseguridad agudísimas, ya no son, ya el municipio sabe que no lo puede manejar. O sea, y esto se va dando, y me parece que se replica en La Matanza, donde el municipio controla la plaza principal y algunas cuadras. Pero estamos hablando de municipios que tienen 1 millón de habitantes, o 2 millones. Y controlan apenas una parte del territorio. ¿Y el resto quién lo maneja? Y el resto son estos fragmentos. Son fragmentos, son bandas, son los narcos, es el crimen organizado en sus diferentes facetas. Y me da la impresión que estamos de nuevo, como en los años 70, jugando con fuego. Y que lo que viene puede ser muy pavoroso, y nos preocupa mucho ver los debates. Yo veía el otro día un debate entre la Bullrich y el Chino Navarro acerca del batallón militante, donde el Chino Navarro, despreciando la inteligencia de los oyentes o de los videntes, porque somos los que estamos viendo televisión, y decía, Clarín miente, porque esos presos no estaban solos, estaban custodiados por gente de penales. Entonces, ya no estamos discutiendo si una persona que fue condenada a 18 años a la semana está dando conciertos en la calle y ganando 42.000 pesos, sino que estamos discutiendo si es cuidado o no es cuidado, o podríamos discutir dónde estaba colocado el personal del servicio penitenciario. ¿Comprendes? Te sacaron el eje, la discusión del eje, y constantemente la sacan. No, y además hay una discusión anterior a esa. ¿Qué pasa que proliferan tantas cárceles en este país? El general Perón, cuando volvió a la Argentina en el año 1972, hay una frasecita de él que está, incluso se puede buscar en YouTube, está él diciéndola, ¿no?
que cuando en el año 1952-53 el director del servicio penitenciario, que era el padre de Pettinato, en el entonces decía, ¿qué pasa, general? Que nos están quedando vacías las cárceles. Y cuando volvió, preocupado porque ya tenía todo y cuando volvió Perón en los años 70 dijo, las cárceles están que revientan. Y eso era en el 70. Ahora estamos en el siglo XXI y cada vez hay más cárceles. Pero de esto no hablan. No hablan ni Clarín, ni Página 12. Entonces hablan de los presos que sacan para tratar de reinsertarlos cuando en realidad hay una fábrica de futuros presos. Es una fábrica de presos de la que nadie habla. Y es una fábrica esplendorosa que da trabajo, que hay pueblos que se han activado, entre comillas, gracias a que pusieron la cárcel cerca. Estamos hablando de una sociedad del control más espantoso. Totalmente, totalmente. El PJ en Marcos Paz, donde se instalaron 3 cárceles, ahí está. En su momento dijo que eran fábricas sin chimeneas y que iban a provocar trabajo. Por supuesto, pero lo dijeron abiertamente. Bueno, entonces ¿cómo me pueden convencer a mí de que el Partido Justicialista es peronista? Que tiene algo que ver con el peronismo. Si vos mismo estabas señalando pensamientos fundamentales de Perón que desmienten a estos sinvergüenzas. Claro. Travestidos. Entonces, el batallón militante con B corta, digamos, ¿qué hace? ¿Qué hace el batallón militante si no vos me decías hoy a la mañana, Clara, que digamos que los extremos de este debate o de esta discusión en torno al batallón militante están desvirtuados. Claro, porque me parece que al gobierno le conviene que el otro lado de la discusión, que en el otro lado esté la Bullrich o esté Clarín. Claro que sí. Porque son funcionales. Claro que sí. Porque, digamos, yo veo, a mí me pareció esto del batallón militante y de que haya una militancia camporista en la calle sacada de la cárcel, me parece tan escandaloso como cuando la policía detiene a unos asaltantes que han robado un restaurante y descubren que tenían permiso, porque en realidad estaban presos y salían con permiso de los guardias, ¿no? Que iban al tanto por ciento, por supuesto. Bueno, esto varias veces ocurrió, ¿verdad? Que han pillado gente en la calle robando y que en realidad estaban encarcelados. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, cuando uno plantea esto es monstruoso, esto uno suponía que ocurría en Haití, ¿no? No en la Argentina. Bueno, te dice, no, pero es que vamos a discutir sobre la resocialización de los presos. Y entonces discutimos, entonces ahí viene la funcionalidad, porque la resocialización de los presos está en la Constitución Nacional y nadie la discute. Claro. Pero no estamos hablando de la Constitución Nacional, estamos hablando de corrupción abierta, estamos hablando de políticas de Estado que abusan de los encarcelados. Y estamos hablando de qué hablamos cuando hablamos de resocialización, digamos, volvamos a la frase, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces, estamos hablando de barrios marginales, de grupos, digamos, de descontrol, ¿no? O dirigidos por el narcotráfico, o que forman, digamos, hay muchísima gente humilde en los barrios que son eslabones en una cadena de fabricación de robo. Es decir, el robo está organizado de alguna manera para que los más humildes sean los peones de esa cadena industrial de robo. Bueno, ¿qué posibilidad de reinserción social hay en un mundo que cristaliza el asistencialismo y cristaliza que existan esos barrios marginales ahí? Son esos pobres a los que hay que atender, a los que hay que solucionarles aparentemente los problemas, a los que hay que insertar en cadenas de robo organizado, pero nada más. El mundo está cristalizándose así. No es la movilidad social, como se decía, las villas en los años 70, que eran lugares de tránsito, digamos. Las villas de emergencia eran lugares de tránsito donde la gente llegaba de las distintas provincias y en algún momento se hacía su casita, se compraba el terrenito. Eso no existe más. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué reinserción social a dónde? En un mundo que cristaliza donde no hay empleo. Claro. Donde no hay empleo y donde además la escala es la escala monstruosa, digamos, porque también podríamos decir, ¿por qué no reactivamos volver a la tierra, ¿no? Lo que decimos siempre desde el Grupo de Reflexión Rural, otro mundo posible. Bueno, en este mundo posible no existe la reinserción social de este grupo de personas, no existe, es mentira. Bueno, entonces, realmente, porque estamos terminando el programa, ya me parece que tendríamos que aclarar y reiterar que cuando nosotros criticamos a este gobierno, a la vez también nos preocupan las consecuencias y por eso criticamos las alternativas que se vienen generando, mejor dicho, las movidas políticas que se vienen generando como alternativas a este gobierno y que vemos que van por el mismo camino.
Y en la medida en que sigue ausente de los debates nacionales el gran tema del modelo económico y del rol que la Argentina tiene en el concierto internacional y en relación a los mercados globales. O sea, aquí las alternativas políticas no mencionan la soja, ni la megaminería, ni la producción de biocombustibles, que son los que caracterizan a esta Argentina. O sea, si este gobierno tiene algo de peronismo, es un peronismo casado con las corporaciones, lo cual niega toda su esencia. Si este gobierno tiene algo de izquierda, es una izquierda casada con las corporaciones, lo cual niega toda la esencia de esa gente que alguna vez estuvo en la Federación Juvenil Comunista o en la izquierda, como tantísimos funcionarios. Entonces, nosotros hemos criticado reiteradamente que a las agrupaciones juveniles de este gobierno, a veces aparentemente cuantiosas y sostenidas por importantes sectores del Estado Nacional, donde se les ha dado lugar por contratos, estipendios y altos salarios, se les ha formado en una ideología setentista y nos parece monstruoso, y no es una crítica al setentismo, sino a abusar del setentismo formando jóvenes en otro contexto diferente, en una ideología que los va a dañar inevitablemente y que los prepara con una falsa mística de todo o nada para defender en realidad los puestos políticos de una minoría gerencial que preservan el país de las corporaciones transnacionales. No sé si he logrado ponerlo claro, pero creo que es un tema de muchos de nuestros programas. La preocupación, están dañando a una generación de jóvenes, formándolas en una situación fantasmal que se dio hace 40 años y que ellos no pueden resolver, porque entre ellos hay demasiada gente que, como Víctor Hugo, iba a jugar el partidito, el picadito a la ESMA o al Batallón Florida. Hay demasiada gente, como el dirigente de los albañiles, que eran notables colaboradores de los servicios, y hay muchos otros que pretenden ocultar su pasado y las cosas que hicieron durante los años 70. Quería decir que lo más terrible es que a esta juventud se le está mostrando un enemigo que es interno. Es decir, el enemigo está dentro del pueblo de la nación argentina, digamos. Parecería que tendríamos que terminar en una guerra civil. Sí. Es decir, cuando estamos hablando, hemos mencionado quiénes son los verdaderos enemigos. El problema es que, digamos, parece que al enemigo no se lo quiere combatir, sino que se quiere ser gerente de ese enemigo. El enemigo son las grandes transnacionales que conducen los destinos de este país. ¿Cómo puede ser que la juventud no se rebele contra ese y piense que el enemigo está acá adentro? El enemigo es uno de nosotros. Eso es lo más terrible. Y en última instancia alguien que está compitiendo por el mismo sillón en la gerencia representativa de las mismas políticas. Si nos queda un minuto y quería recordar, bueno, nos llamó nuestro productor general que no estaba hoy con nosotros nuevamente. Se ha hecho la rabona, vamos a anotar, se está por quedar libre. Vieron que en la escuela secundaria había tantas faltas y después te quedabas libre. Así que a nuestro productor general, Arturo Cavallo, le decimos que está a punto de quedarse libre. Y nos llamó por teléfono porque nos estaba escuchando. Entonces, el reportaje que leímos, párrafos, tenemos más para leer de Lino Barañao, fue un reportaje que le hicieron en el semanario Miradas al Sur el 29 de julio. Y en esta semana falleció Héctor Tizón. Seguramente Fernando Robelli lo conoce porque Héctor Tizón era un jujeño que fue escritor, periodista, diplomático y fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy, que es otro también que cuando volvió del exilio, otra persona extraordinaria que eligió volver a vivir a Jujuy. Y vivía en Yala, en un pueblito muy chiquitito. Y cuando hace unos años le hicieron un reportaje, le preguntaron qué cosas le duelen del país hoy a Héctor Tizón, ¿no? Y Héctor Tizón decía, esas vías de tren, sin tren, por ejemplo. Cada vez que pienso en lo que costó traerlo hasta acá y en el pedazo de historia que es el ferrocarril para esta zona, me da mucha rabia. Me duele que el daño profundo que se le causó al país con esta política tacherista no sea más evidente, que no se explicite a viva voz en los estadios de fútbol, que la gente crea que todo eso que nos pasó como le pasó a Edipo al acostarse con su madre, porque no hubo más remedio. ¿Cómo que no hubo más remedio? George Steiner decía que la tragedia es un género reaccionario. Yo siempre me pregunté qué quería decir con eso. Y claro, tiene razón, porque la tragedia ocurre cuando no existe nada más, cuando no hay poder de réplica y no se puede cambiar la suerte propia ni la de los demás.
Por eso, la tragedia no puede ser nunca revolucionaria, ni siquiera democrática, porque en la democracia no sucede este tipo de cosas. No hay cosas que suceden porque tienen que ser así necesariamente. Acá estamos tomando la globalización, el neocapitalismo salvaje y un mundo insolidario como si fueran una tragedia que nos cayó de arriba, y ahora no hubiera más remedio que arrancarse los ojos. Eso me preocupa y me duele profundamente, porque siento que asumir un destino trágico es echarle la culpa a otro y lavarse las manos. Héctor Tizón. Hasta el próximo sábado. Nos echaron.